Bien, pues vamos ahora a comenzar el estudio de la tarde, el estudio del Catecismo Mayor. Lo hacemos en las doctrinas ahora de la salvación, que se conoce también como soteriología. Hemos estado viendo la justificación, la santificación. Y bien, pues la pregunta que nos toca hoy es la pregunta 76. El arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida. Entonces vemos que sigue inmediatamente la pregunta acerca de la santificación. Ya lo dijimos la semana anterior, ¿no? El arrepentimiento para vida en la confesión está puesta siguiendo, pues entonces, o juntamente con la doctrina de la santificación. Aunque normalmente la comprensión que se tiene en el mundo evangélico es como que este arrepentimiento para vida es como el preámbulo, ¿no? Es, algo que se tiene que hacer para, de esa manera, ser justificado. Entonces es como si fuera una condición para la justificación. Entonces, esto es algo que, a pesar de que sea algo corriente, se tiene que ver con mucho cuidado. Porque, ¿qué es el arrepentimiento sino obras? ¿Qué es el arrepentimiento sino dejar unos pecados, sí, pero también comenzar a hacer otras, las buenas obras que el Señor demanda? Entonces, si hemos de hacerlo previo a la justificación, tenemos que hacer obras. Somos justificados, sí, por la fe al creer, pero fe y obras. Entonces ya no es solamente la fe sola por la que somos justificados. Hay que hacer mucha atención, y este es un punto en el que ciertamente el mundo evangélico tendría que hacer mucha más atención a las confesiones de fe de la Reforma, donde está bien explicado. Sí, por supuesto que es necesario el arrepentimiento para vida. En la Confesión de Fe de Westminster hay un artículo, ¿no? un capítulo que habla del arrepentimiento para vida, y dice que el arrepentimiento para vida los ministros lo tienen que predicar tanto como la justificación por la fe. Está ahí puesto en la Confesión de Fe. O sea que se tiene que enseñar, se tiene que predicar, que la gente se tiene que arrepentir, etc. Pero hay que hacerlo, en los justos términos de la palabra. La justificación es por la fe sola, si es que, por supuesto, esta fe es verdadera y genuina, una confianza verdadera del corazón en la persona de Jesucristo, en su obra, ¿no? Juntamente con esta justificación, entonces, viene la santificación, y hemos dicho el arrepentimiento para vida era entonces el primer paso, el primer movimiento de esta nueva vida, que es dejar lo pasado atrás y entonces empezarnos a ocupar de la nueva vida, de la nueva obediencia, de la novedad de vida, como dice la Biblia. Bien, pues dicho esto, vamos entonces a ver lo que nos enseña este Catecismo Mayor. Es la pregunta 76. Lo voy a leer entonces la respuesta, así de corrido, y después vamos a ir punto por punto mirando los textos que nos dan esta pregunta. Y dice entonces, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y la respuesta es: el arrepentimiento para vida es una gracia salvífica, operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por la cual, movido por la visión no sólo de lo peligroso, sino también de lo inmundo y odioso de sus pecados, y sobre la base de la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, para aquellos que son penitentes, el pecador siente tanta tristeza por sus pecados y los odian tanto que se tornan
se vuelven de todos ellos a Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente en andar con el Señor en todos los caminos de nueva obediencia. Bien, pues entonces comenzamos, ¿no?, por el primer punto, que nos dice que el arrepentimiento para vida es una gracia salvífica. Es una gracia para salvación. Es una gracia, por lo tanto, para los elegidos. Y es una gracia que, si alguien verdaderamente se arrepiente para vida, va a ser salvo. Es de la salvación. Es una gracia de la salvación. No existe tal cosa de aquel que se haya arrepentido verdaderamente para vida de sus pecados por el Espíritu Santo, tal como aquí se nos enseña, ¿no?, por la palabra de Dios, etc. Y al final, pues, queda corto de la salvación. Porque, acordémonos, la salvación es de Jehová. La salvación de principio a fin es de Dios. Él comienza la buena obra. Y Cristo, por lo tanto, es la justicia del pecador. Y nuestra santificación es, como vimos la semana pasada, participar tanto de su muerte en la cruz para la mortificación del pecado, como de su resurrección para vivir en vida nueva. Es algo no natural nuestro. Es la participación de la vida de Dios en nosotros. Es algo completamente sobrenatural. Nosotros los hombres no colaboramos en ella, no participamos en ella. Es algo que procede del amor libre de Dios y de su elección libre desde antes de la fundación del mundo. Gracia salvífica, por lo tanto, para los elegidos y para ellos exclusivamente. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 25, podemos leer ahí. Segunda de Timoteo 2, 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces vemos, ¿no?, es algo que da a Dios. Es algo que da a Dios. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Se lo da Dios a los que Él ha amado y Él ha elegido. Por lo tanto, aquellos a que verdaderamente se arrepienten para vida no se quedan cortos de la salvación. Alguien podría decir, bueno, pues entonces, ¿qué me dices tú de fulanito? O de fulanita, ¿no? Este se convirtió y este, pues no sé, cambió su vida, ¿no? A lo mejor estaba en la droga, o a lo mejor fumaba mucho, o bebía, o se iba mucho de fiesta, o etcétera, 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 y lo cambió y sí, pues llegó a ser miembro, tal vez se bautizó y se fue miembro, pero después, bueno, pues se apartó y ahora no quiere saber nada, de las cosas del Señor. No sé si os habréis encontrado con estas circunstancias, ¿no? Tristemente ocurren. Bueno, pues ¿qué podemos decir a eso? Bueno, pues que debemos decir que sí, que en esa persona hubo un cambio, evidentemente. Antes fumaba, o se iba de fiesta, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese cambio no fue una obra de Dios en su corazón. Fue una obra, un cambio que él hizo, ¿no?, acercándose sí a la iglesia, acercándose sí a los creyentes, a lo mejor acercándose también a Dios de una manera, pues se suele decir exterior. Es decir, exterior significa que no fue algo que brotó de su corazón, de lo más íntimo de su corazón. Entonces fue como aquel que se convierte al Islam, o aquel que no se convierte al Islam, pero por medio de libros de autoayuda, pues oye, ha cambiado tanto que no sabía nada, se ha puesto a estudiar y ahora tiene 3 doctorados, ¿no? Entonces, es algo de su voluntad, es algo meramente humano, ¿no?, que coincidió además con ese acercamiento, ¿no?,
a las cosas del Señor, pero sin que realmente esa semilla de Dios llegase al interior verdaderamente del corazón, ¿no? Entonces, bueno, y esto la palabra pues lo dice, ¿no? La parábola del sembrador, ¿no? De aquellos que creen por un tiempo, ¿no? Y que incluso pues se gozan, pero no tienen raíz en sí mismos, ¿no? No tienen una salvación, ¿no? Realmente arraigada en Dios. Bueno, pues entonces esto es para decir que es una gracia de salvación. Forma parte del orden de la salvación, de toda la obra de la salvación. Aquel que verdaderamente tiene esta gracia es salvo, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Bien, pues entonces decimos es gracia salvífica de salvación. A continuación dice operada, obrada en el corazón, vemos, en su alma, en lo profundo de su ser, del pecador por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces podemos leer Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Una profecía, por lo tanto, de que los judíos van a lamentar el haber dado muerte al Mesías, lamentándose de este pecado, lamentándose por esa muerte. Y vemos entonces lo que dice al principio, ¿no? Derramaré sobre ellos espíritu de gracia y de oración, es el Espíritu Santo. Derramaré entonces el Espíritu sobre ellos y ellos se lamentarán de este pecado. Y esto es, por tanto, una prueba de este derramamiento del Espíritu que produce el arrepentimiento para vida. Podemos ver más ejemplos en la Escritura, en el libro de los Hechos. Lo podemos ver en el día de Pentecostés mismo, en el capítulo 2, cuando es derramado el Espíritu Santo con poder, con también la predicación del apóstol Pedro. Vemos ahí la predicación del apóstol Pedro, ¿no? En el capítulo 2 de Hechos. Y al final ellos, los que escuchaban, se compungieron de corazón, ¿no? Se compungieron de corazón por los pecados que habían cometido. Bien, también vemos en el capítulo 10, cuando el apóstol Pedro también estaba predicando a la casa de Cornelio y recibieron el Espíritu Santo, por medio también de las señales de las lenguas, etc. Pero bueno, lo fundamental es que recibieron el Espíritu Santo y entonces, pues al final de la historia, dijeron: de modo que también Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida, ¿no? En el capítulo 11, cuando el apóstol da el reporte, el informe a los hermanos en Jerusalén. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida por el Espíritu Santo. Bien, pues es por el Espíritu Santo, pero a la vez también por la palabra de Dios. Y leemos entonces en Hechos 11, 18, 20 y 21. Hechos 11, 18. Y es esto que estamos diciendo de Cornelio. Dice: entonces, al oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El 20. Y había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los helenistas anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió, y se dio vuelta al Señor, se arrepintió, como veremos. Entonces la mano del Señor estaba con él.
Bien, entonces en todo caso vemos que es por la palabra, por el Espíritu y la palabra. Entonces vemos, las dos cosas van juntas. Esta obra es por el Espíritu Santo y la predicación, la enseñanza, la lectura de la palabra. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. Es la espada del Espíritu. Es el instrumento por el cual Dios nos regenera. Sois regenerados no de simiente corruptible, nos dice el apóstol Pedro, sino de incorruptible, la palabra de Dios, y vive, permanece para siempre, en su primera carta. Entonces, bueno, si alguien me dice, no, es que yo, no sé, estaba yo tan tranquilo por la calle, pasó una procesión y se me plantó el carro de la procesión y estaba el Cristo, la cruz de la procesión, y se me quedó mirando la estatua de Cristo, y yo me quedé mirando a la estatua de Cristo, y entonces ya ahí me convertí, ¿no? Pues perdona que te diga, yo voy a tener mis serias dudas de que esto sea verdaderamente un arrepentimiento bíblico para vida tal como estamos hablando. O que yo iba por la calle y estaba abierta la puerta de la iglesia y entonces asomé la cabeza y vi una cruz iluminada y entonces, experiencias de este tipo, ¿no? O que yo tuve un sueño el otro día, estemos más bien en otros ambientes, ¿no? Eclesiales, en el mundo evangélico, tuve un sueño y entonces pues un ángel o incluso el Señor, ¿no? Me dijo esto o lo otro. Pues vuelvo a decir, tengo mis más que serias dudas de que si ese arrepentimiento no ha sido por medio de algún texto de la palabra o por medio de la enseñanza en general de la palabra, por medio de la Biblia, pues que verdaderamente estamos hablando del arrepentimiento para vida. No ha sido, pues no sé, una emoción, una experiencia, como lo quieras llamar, ¿no? Pero Dios hace esta obra por medio de su Espíritu, juntamente con la palabra. Juntamente con la palabra. Bien, pues entonces, por el Espíritu y la palabra de Dios. Y ahora pues vamos, entonces, avanzando, y dice, por la cual, por esa gracia salvífica, por la cual, por ella, movido por la visión. Movido por la visión, vemos, está hablando de la motivación. ¿Qué es la motivación en este arrepentimiento, no? En todas las acciones que hacemos hay alguna motivación, ¿no? Si no, es una cosa absurda, ¿no? Una acción que no tiene ningún motivo, no tiene ningún propósito, es absurda. ¿Cuál es el motivo, el propósito de esta acción? Pues vemos, dice dos. Primero dice, no solo de lo peligroso. ¿De lo peligroso de qué? Pues está en la frase siguiente, de sus pecados. Del peligro que supone para él sus pecados. ¿Qué peligro es el pecado? Pesa la sentencia de muerte, de condenación sobre el pecado. Entonces, aquel que está en sus pecados, aquel que vaya a morir en sus pecados, como dice Jesús en Juan capítulo 8, pues tiene un grave peligro, ¿verdad? Aquel que muere en sus pecados, muere en un estado de condenación y no hay posible redención más allá de la muerte. Esto que se han inventado los hombres, por ejemplo, que después de la muerte pues está un lugar llamado purgatorio, como sea, y ahí vas a estar expiando culpas, no tiene ninguna base en la Escritura. Ninguna base en la Escritura. Entonces es pura imaginación de hombres. Aquel que está sin Cristo y aquel que no se arrepintió de sus pecados, está entonces en sus pecados y está en un estado de condenación. Si parte, no parte de ningún purgatorio,
parte a donde le corresponde, porque está en un estado de condenación. No es algo neutro, no es algo que... Entonces es peligroso, ¿no? Es peligroso. La gente normalmente no lo ve. La gente normalmente no lo ve. La gente incluso le puede decir, no, pero es que si tú sigues así, si tú te mueres esta noche así, te vas al infierno. Y a la gente pues le puede parecer que no tiene tanta importancia. O a lo mejor se va hasta a reír de la idea del infierno. Pero en la persona que pasa por el arrepentimiento, algún tipo de aprehensión, algún tipo de conciencia, algún tipo de visión de sus pecados y del estado de condenación por sus pecados tiene que tener. No sé si me explico. Algunos serán más vivos, o otros serán menos vivos, uno va a ser más angustioso que otros, ¿no? Pero aquel que verdaderamente vaya a pasar, dejar los pecados, ¿no? Pues lo deja movido de saber que está en un estado de condenación y que está falto de la salvación. Bien, pues entonces, movido por la visión no solo de lo peligroso de sus pecados, y entonces el texto que se nos da aquí es Ezequiel capítulo 28, versículo 28, 30 y 32. Ezequiel 28, 30 y 32, vamos a leer ahí. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Perdón, he leído 20. No puede ser, esto no es una cita que esté correcta. No. ¿Tienes el libro a mano? También tiene la cita Incorrecta. Sí. Ya. Seguro que es 18. Y esto ocurre muchas veces. Sí, claro. Es el capítulo del alma que pecare y morirá. Sí, es capítulo 18. Entonces esto hay que notarlo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, y el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 20. Y después 28 dice: porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Versículo 30. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová, el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Se lo dice, por lo tanto, a aquellos que están en sus pecados, que pues entonces están en esta situación, ¿no? No serán vuestros pecados causa de ruina eterna. También dice Lucas 15, 17 y 18. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En esta parábola, ¿no?, en el que se simboliza entonces el estado de miseria del pecador no arrepentido, pues con este estado del hijo que estuvo también criando cerdos, ¿no?
y se les deseaba alimentar con el alimento que comían los cerdos. Entonces vemos el darse cuenta del estado de miseria y de condenación en la que se encuentra, como también en Oseas 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Oseas 2, versículos 6 y 7. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Se da cuenta, por lo tanto, de la vanidad de su vida sirviendo a otros dioses, en ese estado de fornicación, de adulterio espiritual. Y bueno, pues entonces se da cuenta de ello. Nada conseguido, me volveré, por lo tanto, a mi primer marido, me volveré, por lo tanto, a Dios. Entonces, este es una de las motivaciones, pero vemos, además, dice, no solo esto, sino también de lo inmundo y odioso que son sus pecados. No es solamente, por lo tanto, por su provecho propio, por así decirlo, para salir entonces de este estado, ¿no?, en el que se encuentra, sino también al darse cuenta que los pecados son aborrecibles. Y esos pecados son los que Él ha hecho. Y que por lo tanto, si a alguien hay de responsable o de culpable de esos pecados, es uno mismo. Y no puede echar entonces la culpa, mira, es que fue la sociedad que me lo hizo. Me hizo así, ¿no? Es que, no, a mí me enseñaron así de pequeñito. Es que yo he recibido, pues, la herencia de mi padre, tengo el mismo genio, tengo la misma manera de ser que él, ¿no? No, lo que hemos hecho cada uno es él el responsable. Y entonces uno se da cuenta también del arrepentimiento de lo aborrecible que son esos pecados que ha cometido, sino también de lo inmundo y de lo odioso o aborrecible de sus pecados. Los textos son Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Ezequiel 36, 31. ¿Qué dice? Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Isaías capítulo 30, versículo 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Y así es como ocurre cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Y lo miramos entonces comprendiendo pues, lo terrible que hemos hecho nosotros, ¿no?, nuestro pecado. Entonces nos avergonzamos de otros pecados, como hemos leído en Ezequiel, y sentimos asco, como hemos visto también aquí en Isaías. Lo miramos como algo asqueroso que hemos cometido. Entonces, movido por estas dos cosas, esta es la motivación, ¿no? Pero también vemos más. Y es muy importante esto lo siguiente, porque dice, sobre la base de la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, para aquellos que son penitentes, para aquellos que se arrepienten. Entonces vemos, la base del arrepentimiento, ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Porque a unas malas, como se dice, a unas malas, como se dice, se podría en el plano teórico, ¿no?, hipotético, ¿no?, divagando, pensar que alguien pueda tener esto mismo, ¿verdad? Podemos decir entre las religiones, ¿no?, que alguien que haya hecho con
pues algo terrible en su vida, ¿no? Un crimen, ¿no? Él no cree en Dios, pero se acuerda de eso y le atormenta, ¿no? Y lo quiere dejar. Le gustaría dejar, pero no sabe cómo. Y se da cuenta además de que, bueno, de que si hay un Dios, pues está en contra de él por lo que él ha hecho y que merece la condenación. Teóricamente podría ser posible, ¿no? Pero el que tenga esto sin el Evangelio, ¿se puede decir que esto es el arrepentimiento para vida? Uno nace de nuevo por ello, uno pasa de muerte a vida. Pues no, tiene que ser en el contexto y sobre la base del Evangelio. Y dice, aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo. ¿Y cómo uno aprehende, ¿no? O cómo uno recibe esa misericordia de Dios en Cristo? Pues por la fe solamente. Entonces esto es en el contexto del Evangelio, esto es en el contexto de la fe en Cristo, ¿no? Y esto es muy importante, como vemos, porque si quitas esta base, ya digo, pues entonces abres el Evangelio para todo el mundo, para todo incrédulo, para todo aquel que no cree en Cristo Jesús. Y como dice el último versículo del capítulo 3 de Juan, aquel que no cree en el Hijo, lo podemos leer en el capítulo 3 de Juan, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él por sus pecados. Ese arrepentimiento pues no es un arrepentimiento para vida, porque él no ha sido justificado todavía sus pecados. Está sobre la base, por lo tanto, de su condenación. Bien, pues entonces esto es muy importante, muy importante. El arrepentimiento para vida se hace en la fe, junto con la fe, en el creyente, ¿no? Sobre la base de la presión de la misericordia de Dios en Cristo para aquellos que se arrepienten, que son penitentes. Y dice el párrafo 6, Joel 2, 12 y 13. O Joel, no sé cómo se pronuncia. 2, 12, 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Y esto es, por lo tanto, esta frase, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Estos son declaraciones de Dios en el pacto de la gracia. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Decálogo, lo vemos tantas y otras veces. Él es tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Para todos los que lo temen, para todos los que están en su pacto de gracia por Cristo. Pues entonces vemos, es algo muy, muy importante para que el arrepentimiento sea verdaderamente un arrepentimiento salvífico. Normalmente, no sé si conocéis, ¿no?, que se hace muchas veces la distinción entre un arrepentimiento legal, ¿no?, y un arrepentimiento evangélico. ¿Lo habéis oído alguna vez? Arrepentimiento legal y un arrepentimiento evangélico. No. Un arrepentimiento legal sería simplemente un arrepentimiento que se plantea a los hombres solamente sobre la base de su estado de condenación. Solamente sobre la base de su estado conforme a la ley de Dios. Y el arrepentimiento evangélico es aquel que se hace, si leemos, teniendo presente ese estado de condenación, ¿no?, pero se presenta el Evangelio,
se hace sobre la base de la obra de Cristo y de la gracia de Dios. Entonces vemos, ¿no? En el arrepentimiento evangélico, en el arrepentimiento legal, es una obra, por tanto, que el hombre tiene que hacer. Es una obra, una mera obra. Y en el otro, sí, el hombre deja el pecado, ¿no? Y empieza una nueva obediencia, pero es por la buena obra en el Evangelio. Y digo esto porque también en contexto mundo evangélico, muchas veces, la gran mayoría se predica el Evangelio de esta manera, o se predica el arrepentimiento de esta manera, un arrepentimiento legal. Y se tiene que predicar con el ofrecimiento de la gracia en Cristo Jesús. Una gracia que es libre y es eficaz para los elegidos, pero que se tiene que presentar pues, a todos, ¿no? Se tiene que ofrecer libremente a todos. Bien, pues entonces es algo pues, a tener en cuenta sobre la base de la aprensión de la misericordia de Dios en Cristo para aquellos que se arrepienten. Y dice, vemos, y aquí está el arrepentimiento, todo lo demás son preámbulos, ¿no? Entonces, el arrepentimiento en qué consiste, dice, el arrepentimiento siente tanta tristeza por sus pecados y los odia tanto que se tornan, que se vuelven de ellos a Dios. Entonces, el arrepentimiento, vemos, es esa vuelta a Dios de los pecados. ¿Por qué? Porque siente tristeza, pena, lamentación por sus pecados y aborrecimiento por los mismos. La palabra arrepentimiento, de hecho, vemos, ¿no? Es en el fondo, la raíz de esta palabra arrepentimiento es la palabra pena, de ahí procede el arrepentimiento. Entonces son muy intensivos, ¿no? Primero es repena y después adrepena, ¿no? Entonces es tener mucha pena, sentir mucha tristeza por los pecados. Y de hecho, pues esto es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando habla de la tristeza que es según Dios. 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 11. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, cuánta solicitud ha producido en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué gran deseo, qué celo, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Ser contristados es según Dios. La tristeza que es según Dios. La tristeza que es según Dios. Produce arrepentimiento, del cual no hay que arrepentirse. Bien, pues entonces esto es, por un lado, esta tristeza, y después está el aborrecimiento de los pecados que uno ha cometido. Hechos, capítulo 26, versículo 18, que dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Convertirse, vemos, ¿no? De las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Bueno, esto es ya, de hecho, es lo siguiente, que se vuelven de todos ellos a Dios. Sí, claro, es que me he pasado cuando decían que el pecador siente tanta tristeza por sus pecados, es Jeremías 31, 18, 19. Y la pena, la tristeza que es según Dios que hemos leído, es del aborrecimiento por los pecados. Pero bueno, vamos a leer entonces Jeremías 31, 18, 19.
Jeremías 31, 18 y 19. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Para hablar, por tanto, de esta pena, de esta tristeza, de esta lamentación, vergüenza por los pecados, después está seguido del aborrecimiento, hemos visto segunda de Corintios 7:11, y ahora pues entonces se vuelven de los pecados de todos ellos a Dios. Hemos leído Hechos 26:18 y ahora Ezequiel 14:6. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos a vuestros ídolos, apartad de vuestros rostros de todas vuestras abominaciones, ¿no? Entonces, esto es como muchas veces se define al arrepentimiento, y es correcto. El arrepentimiento es darse una media vuelta, es volverse, ¿no? Es correcto la idea. Nos volvemos a Dios, ¿no? Dejamos entonces de mirar a los pecados, ¿no? Dejamos de buscarlos, dejamos de practicarlos conscientemente para vernos a Dios, mirar a Dios y hacer entonces lo que a Él le agrada, ¿no? Esa es una definición muy sencilla y muy correcta también del arrepentimiento. Y pues leemos aquí tres textos, Hechos 26:18. Este ya lo hemos leído. Ezequiel 14:6. ¿Cómo estoy? Primera Reyes 8, 47, 48 es el que faltaba, ¿no? Primera Reyes 8, 47, 48. Sí. Y ellos volvieron en sí en la tierra, y si ellos volvieran en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convirtieren y lloraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y lloraran a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, etc. Entonces, volverse a Dios, ¿no? Mostrado aquí, simbolizado con volverse cara a Jerusalén y al templo que pues aquí había construido y estaba dedicando Salomón. Volverse a Dios. Entonces vemos, dice, proponiéndose y esforzándose constantemente en andar con el Señor en todos los caminos de una nueva obediencia. Y esto es importante, no solamente entonces el arrepentimiento, el pedir perdón, confesar todos los pecados, el querer dejarlos y abandonar, ¿no? Sino también algo que queremos comenzar a hacer, ¿no? Proponernos con todo nuestro corazón hacer lo que a Dios le agrada, lo que es su voluntad. Y tenemos entonces aquí tres textos. Salmo 119, Salmo 119, versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado al considerar todos tus mandamientos. De hecho, todo este salmo se puede ver en este sentido, ¿no? El deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Versículo 59. Me acordé en la noche, el 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y también 128. Por eso estimé rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas, aborrecí todo camino de mentira. Lucas capítulo 1 y versículo 6.
Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 23, 25. Segundo de Reyes, 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Toda la ley de Moisés vemos. Y después de él nació otro igual. Y esto, vemos, es importante. Porque en el arrepentimiento, como hemos dicho, ¿no?, dice que se vuelve de todos sus pecados. Todos sus pecados evidentemente conocidos, ¿no? No tenemos aquí una memoria fotográfica, gracias a Dios, ¿no?, para acordarnos de todos y cada uno de los pecados, porque si no, seguramente nos volveríamos locos, ¿no? Pero hemos de volvernos de todos nuestros pecados, ¿no?, para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, todos nuestros pecados, para dejar todos nuestros pecados conocidos y para andar, por lo tanto, en toda la voluntad de Dios, en todos los mandamientos de Dios. Y que no haya, por lo tanto, por nuestra parte, por así decirlo, cláusulas, ¿no?, como vemos en los contratos, ¿no?, que hay notas, ¿no?, a pie de página, cláusulas, ¿no?, esto sí, esto no, ¿no? No hemos, pues, sí, yo me arrepiento en general de todo mi pecado, pero de aquello no. Eso muchas veces ocurre. Oh, hay gente que se pasa una juventud muy divertida, ¿no?, en el pecado, no conocían al Señor, ¿no?, pero muy divertida. Y bueno, pues sí, pues al final llega a una cierta edad, se arrepienten, ¿no?, pero todavía ven con nostalgia aquellas épocas, ¿no?, de la juventud, ¿no? Pues no tenemos que estar añorando los viejos tiempos cuando éramos jóvenes y hacíamos, pues, esto o lo otro, porque estábamos en pecado y en condenación. No debemos estar, pues, añorando, ¿no? No hemos, pues, tampoco de reservar alguna cosa al Señor. Sí, en general yo voy a hacer todo lo que el Señor me pida, paga, pero esto no, esto ya es demasiado, ¿no? Me dice de que yo tengo que orar, no, yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Tengo que amar más a Dios que a mis padres, tengo que orar más a Dios que a mi mujer, tengo que orar más a Dios que a mis hijos, que a mi esposo, tengo que orar más a Dios que a mi carrera, que a mis estudios. Si pongo en la balanza, ¿a qué escojo yo? ¿A Dios o, pues, una buena posición, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces vemos, no hemos de dejar tampoco ninguna reserva. Hemos de andar en todos los caminos y en todos los mandamientos de Dios. De hecho, es la historia del joven rico, ¿no? He hecho todos los mandamientos, ¿no? Sí, has hecho todos los mandamientos, pero una sola cosa te falta, ¿no? Ve y da todo lo que tienes a los pobres, ¿no? Fue un mandamiento, evidentemente, particular que Jesucristo dio a este joven que era adaptado a su situación, porque, bueno, pues él se pensaba que era muy justo, pero en el fondo lo que así hizo Jesús fue exponer su ídolo, su pecado, ¿no? El dinero, ¿no? Entonces, la posición, ¿no? Y no estuvo él dispuesto. Él se entristeció porque era muy rico y no estaba dispuesto. Hasta donde nosotros sabemos, no lo hizo. Después no sabemos si después lo hizo o no lo hizo. No lo sabemos, no lo podemos decir, mejor callarlo, ¿no? Pero esto está en la Escritura para avisarnos. El arrepentimiento es total por nuestra parte. Ya he dicho, no nos podemos arrepentir seguramente de golpe de todos nuestros pecados porque no nos acordamos de todos ellos, pero sí de todo lo que tengamos como conciencia, sí en general de estar sin Dios, sí en general por tanto de querer andar en los caminos de Dios, en todos ellos, ¿no? Y en todos los caminos que nosotros sepamos y conocemos de la palabra de Dios. Y estar dispuestos también a que Dios después nos venga por su palabra y nos diga, este
mandamiento ahora también lo tienes que hacer, ¿no? Pongamos por caso, que yo no sabía que si uno se convierte a Dios tiene que venir los domingos por la mañana a la iglesia, ¿no? Yo que tan contento estoy, hasta la 1 o a las 2 me levanto, después me voy a dar una vuelta con los amigos, me tomo un vermut, después me como a las 3, a las 4 y así me paso el domingo, ¿no? Si me toma algo de tiempo y tengo tiempo, voy a leer la Biblia, sí, lo voy a leer la Biblia, ¿no? Esto por ponerlo de ejemplo, ¿no? Tienes que estar, por lo tanto, pues dispuesto a todo lo que Dios te mande, comenzando por eso que es lo más básico, ¿no? Para andar en un camino de obediencia, de verdadera obediencia a Dios. Bueno, pues hasta aquí por mi parte. Bueno, que el Señor entonces nos bendiga, podamos entonces vivir todo esto de manera plena, porque el arrepentimiento para la vida realmente es el primer movimiento, por lo tanto, de la santificación. La santificación es esto. Es ir poniendo la muerte de nuestros pecados continuamente e ir vivificando esa nueva vida en Cristo Jesús. Bien, pues no sé si tenéis entonces, si tenéis comentarios o preguntas o